Buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Crudo y junto con Nicolás Chaya, Facundo Calderán y Mariano Merlinsky conformamos el equipo 201 del trabajo profesional de Ingeniería Informática. El día de hoy venimos a presentar la entrega intermedia de Chequear. Es un proyecto que está siendo realizado en conjunto con el Hospital Garrahan. Empecemos un poquito hablando de la motivación y el origen de este trabajo. El mismo surge a partir de la necesidad institucional que nos planteó el Garrahan. ¿Cómo podemos optimizar y mejorar el manejo de datos de las fichas médicas? Ante la presencia de datos ambiguos y sin estructural, se generan vacíos de información que terminan siendo críticos. Por otro lado, también a día de hoy existe una imposibilidad práctica para poder consolidar esos datos, exportarlos y eventualmente hacer un análisis estadístico sobre los mismos. Frente a este requerimiento y con el fin de dar una solución a la demanda del hospital, definimos como objetivo general del desarrollo un sistema de fichas clínicas dinámicas a la medida del Hospital Garrahan. Para responder a los estándares que la institución necesita, la escritura que diseñamos se apoya en HL7FHIR y la ontología SNOMED-CT. De esta forma vamos a poder lograr resolver el problema de raíz. No solamente vamos a optimizar el registro clínico diario, sino que vamos a cumplir con este requerimiento clave de poder habilitar un análisis y exportación de informes limpios para posteriores tareas de investigación. En base a lo anterior, surgieron algunas preguntas que necesitábamos que el hospital nos conteste. En primer lugar, ellos ya tienen desarrolladas aplicaciones previas, por lo cual para una futura integración y mantenimiento, era obligatorio que nos pongamos de acuerdo en qué tecnología y en qué versión de esta íbamos a utilizar. Por otro lado, qué tipo de base de datos y estructuras siguen los registros que actualmente poseen en el hospital. Y por último, ¿cuál es el método de autenticación y permisos que actualmente utilizan y que vamos a tener que incorporar en nuestra aplicación? Eso nos llevó a nuestro primer avance. Tanto para backend como para frontend, vamos a utilizar la tecnología de C#.NET en la versión 4.7.1. Dentro de esta, decidimos adoptar una arquitectura por capas, para que la lógica de negocio, la del paciente, la ficha clínica y demás, queden aisladas y no se contaminen con detalles técnicos. En segundo lugar, la interoperabilidad. Por un lado, adoptamos HL7 FHIR como lenguaje común para los datos clínicos, el cual es el estándar internacional. Así no dependemos de adivinar el formato interno del hospital. Por el otro, nuestra capa de datos está pensada para Oracle, que es la tecnología que vamos a encontrar del lado del hospital, por lo que en la futura integración no deberíamos tener problemas en cuestiones de infraestructura. Y por último, el esqueleto de seguridad y auditoría por roles. Dejamos puesta toda la estructura para control de acceso basados en roles y para el registro de cada evento del sistema. Le decimos esqueleto porque aún no está hecha la integración final, la cual dejamos para la segunda mitad de la materia. Bien, una vez que hablamos ya de la estructura y del backend, pasemos a la parte de pantallas y frontend. Lo primero que va a encontrar el usuario al ingresar va a ser la pantalla de Home, que funciona como una especie de dashboard con accesos rápidos a las acciones más frecuentes, ir a cuestionarios, generar un reporte o revisar la auditoría. La idea es que con un clic llegue a la sección que desea sin tener que navegar por todo el menú. Luego tenemos la parte de cuestionarios, que es el núcleo de este MVP. La primera pantalla es un listado de todos los cuestionarios creados en el sistema, donde se ve el nombre, la versión y si está publicado o en borrador. Desde ahí se puede editar, previsualizar o mismo crear uno nuevo. Al entrar a crear o editar un cuestionario, aparece un editor, donde vos podés definir un nombre, una descripción y se agregan las preguntas una por una. Para cada pregunta se elige el tipo de respuesta que desea, ya sea texto libre, opción múltiple, si es numérico o no, y se pueden reordenar arrastrándolas y marcarlas como obligatorias o opcionales. Al lado de esto está el preview, que es algo muy importante, ya que va a permitir que el profesional a la hora de responderlo lo pueda entender. Y aparte tenemos el historial de versiones, que guarda los cambios de cada cuestionario. Esto es clave porque si un cuestionario se modifica, las respuestas anteriores tienen que seguir mostrando la versión con la que se cargaron originalmente, no la nueva. Pasemos a reportes, que está orientado más al lado de gestión. Tiene un constructor donde se eligen los campos a incluir y se aplican filtros por fecha, tipo de cuestionario o profesional. Y hay un preview también previo a la exportación.
Después tenemos auditoría, que es un requisito funcional no clave, requisito no funcional clave, que tiene un listado de eventos de quién hizo qué y cuándo. Los filtros por usuario, fecha y tipo de acción. La UI muestra el registro antes y después de este cambio. Y por último, vamos a tener unas pantallas de pacientes y usuarios que nos van a permitir ver los actores de este sistema. Bien, ahora hablemos sobre las lecciones aprendidas. Primero, la modularidad de los formularios por especialidad. Esto sucedía de que no teníamos el conocimiento de que según la patología del paciente se debería crear un formulario distinto, debido a que se debe prestar atención a distintos campos. Segundo, que todo el producto se tenía que alinear 100% con el hospital. De esta forma, si lo hacíamos de un inicio, la integración iba a ser mucho más sencilla y no íbamos a tener que estar con tiempos de demoras en esa parte. Tercero, la prueba mientras se construía. Esto significaba de que todo avance se iba consultando y se lo iba comunicando a nuestros directores. ¿Qué riesgos y obstáculos nos encontramos? Al principio teníamos una falta del dataset, no sabíamos cómo el hospital almacenaba los datos, qué tipo de datos tenía, qué tipo de datos ya podíamos aprovechar para poder crear estos formularios. Segundo, los tiempos, estos fueron cambiando, idas, vueltas, comunicaciones, hace que todo se demore. Y tercero, cambios de requerimientos. El formulario era la idea principal, que se pueda hacer muchísimas patologías y finalmente se decidió que la cantidad de patologías que se tomen sea más acotada para este proyecto inicial. Bien, ¿cómo seguimos a partir de acá? Vamos a seguir trabajando el cuestionario, comunicándonos con nuestros correctores para poder detallarlo y generar lo mejor posible. Seguir con el motor de renderizado, o sea, con el frontend, para que sea lo más fácil de entender y dinámico. Tercero, el análisis y la exportación, para que todos los formularios puedan ser exportados en un formato Excel o CSV, y así los médicos los puedan tener y enviárselos entre ellos. Y finalmente, la conexión con el hospital y la activación de control de accesos. Esto lo vamos a realizar en conjunto con el equipo de sistema del Garraham para poder dejar todo integrado y funcional desde el día cero. Esto es todo, este es el grupo 201 y vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias.